Un gusto saludarlos nuevamente, jóvenes. Bueno, vamos a seguir siempre con la temática de la tabla periódica. Habíamos hablado sobre los orígenes de la tabla periódica, ¿verdad? Quienes fueron los primeros científicos que trabajaron y desarrollaron pues, el proceso de organizar los elementos en la tabla periódica, cuáles fueron los criterios que siguieron, y vimos nosotros que hoy en día pues, la tabla periódica está organizada de tal manera que prevalezca de alguna manera las características, las propiedades físicas y químicas de los elementos, ¿verdad? De tal manera pues que nosotros vemos que hay periodos, grupos, y hay una relación obviamente entre las propiedades de estos elementos para que se encuentren organizados de esa forma, ¿verdad? Vamos a hablar ahora ya sobre esas propiedades en particular, ¿verdad? De cada elemento, y cómo nosotros hoy, pues la tecnología nos facilita toda una serie de recursos que nos enriquecen pues el conocer cada una de las propiedades de cada elemento, ¿verdad? Ya no podemos hablar solamente que son metales, no metales, metaloides, grupos, familias, sino que hay que conocer esas propiedades. Y ahora, pues obviamente con todos los recursos tecnológicos que se cuentan, pues se nos facilita poder conocer de alguna manera pues esas propiedades. Bien, vamos a ver entonces ahora, y luego vamos a hacer vamos a irnos a una página web en donde tenemos pues la posibilidad de poder animar cada uno de los elementos y conocer sus propiedades. Veamos en este caso. Una de las propiedades periódicas es el radio atómico. Representa la distancia que existe entre el núcleo y la capa de valencia. Fíjense bien, el radio es precisamente eso, ¿verdad? La distancia que existe entre el núcleo atómico y la capa de valencia. Acordemos nosotros que en el núcleo encontramos los protones y los neutrones, y que en el primer nivel de energía solamente podemos encontrar hasta un máximo de 2 electrones. Entonces la distancia entre el núcleo del átomo y esa primera capa de valencia es lo que nosotros conoceremos como radio atómico. Ya vamos a ver, ahí la figura nos muestra, ¿verdad? Permite determinar el tamaño del átomo de forma aproximada, puesto que los electrones más externos de un átomo o de un ion no están rigurosamente restringidos a cierta distancia del núcleo, pero nos da un valor aproximado. El radio atómico aumenta en un grupo de arriba hacia abajo. Ya vamos a ver en la tabla periódica en general cómo va aumentando el radio atómico, pero aumenta, dice, en un grupo de arriba hacia abajo y disminuye al pasar en un periodo de izquierda a derecha. Quiere decir que, por ejemplo, en este caso, si hablamos de los grupos de arriba hacia abajo, aumenta. Quiere decir que el hidrógeno podría ser el elemento, está arriba, entonces el hidrógeno sería un elemento de bajo radio atómico, ¿verdad? Sí, a diferencia de los elementos que están abajo, cada vez en la medida que van bajando en sus grupos, pues va teniendo mayor radio. Otra propiedad es el radio iónico. El radio de un átomo gana o pierde electrones haciendo referencia no al átomo, sino al ion. Acordémonos de que cuando un átomo tiene más protones que electrones, se vuelve un ion positivo. Y si tiene más electrones que protones, entonces se vuelve un ion negativo. El radio iónico incrementa en un grupo de arriba hacia abajo, al igual que el radio atómico, y al pasar en un periodo disminuye de izquierda a derecha, al igual que el radio atómico, para luego volver a aumentar. Veamos. Otra propiedad es la electronegatividad. ¿Qué mide o qué nos determina la electronegatividad? En este caso vamos a hablar de que la electronegatividad mide la tendencia de un átomo a poder atraer electrones cuando se forma un enlace químico. En un grupo la electronegatividad disminuye de arriba hacia abajo y aumenta de izquierda a derecha en un periodo.
Fíjense bien que esto de la electronegatividad más adelante, cuando lleguemos a estudiar la parte de enlaces químicos, será importante conocerla, identificar cuáles elementos son más fáciles de poder enlazar, precisamente porque esto de la electronegatividad la propiedad fundamental es el hecho de conocer, saber si un elemento, un átomo es capaz de atraer electrones de otro. Les ponía yo el ejemplo de que en la medida que vamos llenando los niveles de energía, puede hacer que nos quede un elemento en el último nivel de energía con 6 electrones y tengamos luego otro elemento que en su último nivel de energía tenga 2 electrones. ¿Qué será más fácil? ¿Que el de 6 le ceda los 6 electrones al de 2 o que el de 2 le ceda los 2 que tiene al de 6? Obviamente será más fácil que el de 2 ceda, ¿verdad?, los 2 electrones que tiene al de 6, y entonces el de 6 logra completar su nivel de energía. Obviamente entonces ahí podemos decir que la electronegatividad del elemento ha permitido de que el de 6 sea más factible, vean la tendencia de atraer los electrones que de ceder los electrones, ¿ya? Obviamente esto está en función de la ubicación del elemento en la tabla periódica. Otra propiedad es la afinidad electrónica o electroafinidad. Es la energía que se libera cuando a un electrón se le adiciona un átomo en estado gaseoso. Fíjese bien que la electroafinidad lo que hace es liberar energía, ¿verdad?, cuando un electrón se adiciona al átomo en estado gaseoso. Es decir, cuando un átomo, en lugar, como el ejemplo que les ponía, el de 2 pasa esos 2 electrones al de 6, entonces si estos 2 electrones estaban en estado gaseoso, entonces lo que hace el átomo es liberar energía. La afinidad electrónica en un periodo aumenta de izquierda a derecha y al desplazarse en los grupos lo hace, los valores no cambian considerablemente, ¿verdad? Prácticamente el hecho de que si yo recibo electrones y en estado gaseoso, entonces se libera energía. Otra propiedad importante es la energía de ionización o potencial de ionización. La energía es la mínima energía que se necesita para liberar un electrón de un átomo en estado gaseoso. Es decir, en este caso, un átomo es electroafín y el otro tiene un potencial de ionización porque es capaz de liberar ese electrón, y el otro porque es capaz de recibir el electrón, ¿verdad? Si este se encuentra en estado gaseoso, este valor disminuye en un grupo de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, y en un periodo de izquierda a derecha, ¿verdad? Quiere decir que los elementos son electronegativos cuando ganan, su afinidad es positiva. Un ejemplo, los no metales, y son electropositivos cuando pierden electrones, ¿verdad? Bien, cuando un átomo se encuentra libre, es decir, sin combinarse, la afinidad que tiene por sus electrones se llama afinidad electrónica. Es decir, todos sus electrones en cualquier nivel de energía que se encuentren, pues son capaces de poder combinarse con otro elemento. En general, los elementos metálicos presentan afinidades electrónicas y electronegatividades bajas. Los no metales tienden a presentar afinidades electrónicas y electronegatividades altas, que quiere decir que son más fáciles de poder combinarse. Los no metales, cuando dos átomos con una gran diferencia de electronegatividad se combinan, el que tiene menor electronegatividad pierde, ¿verdad? Y en este caso tienden a ser los elementos metales. El átomo que perdió los electrones adquiere un radio iónico menor que su radio atómico original, obviamente porque liberó energía. Al liberar energía, entonces el átomo redujo su radio atómico. El que gana los electrones adquiere un radio iónico que es mayor que su radio atómico original, obviamente, porque ahora posiblemente con esa cantidad de electrones que recibió, este átomo
pasó al siguiente nivel de energía. Esta característica se refleja en muchas propiedades de los compuestos iónicos. Veamos el siguiente. Veamos en esta tabla periódica. Aparece el símbolo del hidrógeno y nos muestran aquí estas propiedades. El estado de oxidación, la masa atómica, el radio atómico, la electronegatividad, el punto de fusión y el punto de ebullición. Entonces, el radio atómico y la electronegatividad son esas, son esas propiedades que nos van a permitir saber si el elemento en particular del que estamos hablando es más electropositivo o más electronegativo, ¿verdad? Comúnmente decía de que los elementos metales, que son todos estos, ¿verdad? El litio, el berilio, el sodio, el vanadio, el hierro, el cobre, el níquel, plata, el rutenio, el tecnecio, todos estos elementos poseen una electronegatividad menor. Los que poseen más electronegatividad, es decir, son más fáciles de poder combinarse, son los no metales, en este caso, pues el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, el cloro, ¿verdad? Y hay algo característico en estos elementos, porque tienden a ser más fácil de poder combinarse. Si nosotros nos fijamos, sus números de oxidación, que es su número de valencia, son valores, tienen muchos valores. Eso les permite poder ceder fácilmente, ¿verdad? O atraer electrones. Si nosotros nos fijamos en el caso a excepción del oxígeno, ¿verdad? Pero el carbono, el nitrógeno, tiene 2, el 2, tiene el 4, el nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4 y 5, el cloro tiene 1, 3, 5, 7, es decir, al tener mayor cantidad de estados de oxidación, eso me está indicando de alguna manera la disponibilidad de poderme combinar con otro elemento. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, el caso del nuestra primera columna, el caso del hidrógeno, todos tienen un número de oxidación 1. El litio, el sodio, el potasio, el rubenio, todo es 1, ¿verdad? Bien, quizás todas esas propiedades de las que hemos hablado las podemos representar en esta ilustración, ¿verdad? La electronegatividad aumenta de arriba hacia abajo, igual que el radio atómico. La afinidad electrónica aumenta de abajo hacia arriba y la energía de ionización también. El radio atómico disminuye de derecha a izquierda y la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, ¿verdad? Igualmente la afinidad electrónica en la energía de ionización va de izquierda a derecha aumentando. Bien, veamos, teníamos, quiero presentarles así rapidito, ya estamos en lo último, esta animación de tabla periódica, ¿verdad? Está en esta dirección ptablend.com pleca. Nos muestra lo siguiente: cada vez que yo voy pasando el cursor sobre cada uno de los elementos, si nos fijamos, va cambiando las propiedades del elemento, ¿verdad? Paso en el caso del hidrógeno, oxígeno, germanio, rodio, y así sucesivamente, de tal manera pues de que yo puedo conocer. Si me ubico yo en el caso del oxígeno, me muestra incluso sus elementos, su descripción, y al lado derecho me muestra todas sus propiedades, ¿verdad? Igualmente pasa con el caso del hierro, me muestra su definición, y aquí están sus símbolos, sus números de oxidación, masa atómica, los periodos, radio, electronegatividad. Prácticamente me está mostrando todas sus propiedades físicas y químicas, ¿verdad? Bien, entonces nos quedamos acá, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.